¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a comenzar con un breve repaso de comunicación. Es muy importante que ustedes puedan visualizar este video, ya que tenemos todas las clases resumidas, ¿no? Resumidas, estructuradas, organizadas, para que ustedes se puedan guiar a la hora del estudio de este curso. Ahora, obviamente es importante que ustedes hayan revisado, hayan estudiado previamente todos los temas que nosotros hemos realizado y pues este pequeño video te sirve como retroalimentación. Lo primero que hemos visto nosotros es en cuanto al origen del castellano, ¿verdad? El origen del castellano, que es la lengua que nosotros utilizamos. Sabemos que esta lengua la hablamos hoy en día, más o menos 400 millones de personas, ¿no?, en el mundo. Y que esta lengua nació en la región montañosa del Cantabria, ¿no?, al norte de la península ibérica. Ahora, el uso de la lengua castellana se ha rastreado más o menos hasta el siglo X, ¿no? Hasta el siglo X. Ahora, también nosotros sabemos de dónde es que proviene esta lengua, ¿no? Sabemos que proviene de aquel latín vulgar, ¿verdad?, que fue evolucionando y se convirtió o fue evolucionando junto con las invasiones germánicas. Tenemos aquí un pequeño cuadro para que te puedas guiar, ¿no? Sabemos que en algún momento hubo la romanización, pues, de la península ibérica, es decir, con la invasión de los romanos, ¿no? O los pueblos prerromanos, ¿no? ¿Cuáles fueron estos pueblos prerromanos? Los íberos, los celtas, los tartesios, ¿no? Y con ellos, pues, nacen las lenguas prerromanas, ¿no? Como de cada pueblo, pues, su propia lengua, ¿no? La lengua íbero, la lengua celta y la lengua tartesia. Conforme pasa esto, pues los pueblos prerromanos se dice antes que llegue Roma, porque después va a llegar la romanización, ¿no? Con la invasión romana. Con esto, ¿qué va a suceder? Que se va a expandir el latín, ¿no? Pero, ¿qué tipo de latín, Miss? Obviamente tenemos aquí al latín vulgar, porque recuerda que había dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar, ¿no? En este caso se va a expandir el latín vulgar, porque recuerda tú que te había comentado que es el latín que hablan, pues, los comerciantes, por ejemplo, ¿no? O el pueblo, la mayor parte del pueblo. ¿Por qué se expande el latín vulgar? Porque obviamente los comerciantes tienen que trasladarse de un lado a otro y con esto hacen llegar con mayor extensión, ¿no?, el latín vulgar al momento de trasladarse de un lado a otro lado. Después vamos a ver de la romanización, que se va a hablar de las invasiones germánicas, ¿no? Las invasiones germánicas, también llamadas las invasiones bárbaras. ¿Qué invasiones son estas? Los suevos, los alanos, los visigodos, los ostrogodos, por ejemplo, ¿no? Y aquí obviamente se va a mantener el latín vulgar, pero se va a llevar a muchas, o va a tener, mejor dicho, variedades el latín vulgar, ¿no? Obviamente, así como hoy en día vemos a los dialectos, ¿no? Por ejemplo, todos hablamos español, ¿quiénes? Los argentinos, los colombianos, los bolivianos, ¿correcto? Pero cada uno tiene su variación, ¿no? Tiene una pequeña variación en cuanto a la pronunciación de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, en Argentina al niño se le dice pibe, ¿no? Acá en México, por ejemplo, al niño se le dice chavo, ¿no? Y en el Perú, pues, se le dice niño, ¿no? O sea, hay una pequeña variación. Lo mismo sucede con las invasiones germánicas, ¿no? Sigue el mismo latín, pero se le va a agregar o va a suceder alguna variación en este latín. Ahora, obviamente, con la aparición de las invasiones germánicas, van a comenzar a aparecer unas pequeñas lenguas, ¿no? Llamadas lenguas romances, ¿no? Por ejemplo, el español, el portugués, el francés, ¿no? Ahora, estas lenguas romances, hoy en día o en la actualidad todavía se mantienen. ¿Cuáles son las lenguas que en la actualidad se mantienen? Por ejemplo, el español es una lengua romance que hoy se mantiene, el portugués,
¿no? El francés también se mantiene, el italiano se mantiene, el rumano, por ejemplo, no son lenguas que han aparecido o que son lenguas romances, pero que hoy en día se mantienen, muchas de ellas se fueron extinguiendo, pero las que te he mencionado hoy en día se mantienen. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, eh, qué significa, ¿no? ¿Qué significa hablar en lengua romance? ¿No? Hablar en lengua romance es hablar en algún dialecto que se haya derivado del latín vulgar, como las lenguas que yo te mencionaba anteriormente, el español, el portugués, el francés, el italiano, el romano. Hablar en lengua romance es en hablar en cualquiera de estas lenguas que se haya derivado ¿de quién? Del latín vulgar, ¿no? Ahora, veamos aquí. Después de las invasiones germánicas o invasiones bárbaras, vamos a ver a las invasiones árabes, ¿correcto? Que fue una de las últimas invasiones, y nos vamos a dar cuenta que le va a agregar nuevas palabras al latín vulgar que ya se estaba manejando, ¿no? Comienzan a verse o comienzan a diferenciarse, ¿no? El castellano antiguo, que es el español, ¿no? El español que se origina de la lengua romance, se va a diferenciar un poquito, ahora va a evolucionar el castellano, ¿no? Como que se va a considerar el castellano como lengua de la reconquista. Ahora recuerda tú que el árabe es una de las culturas que más nos brinda sus palabras, sus términos. La primera lengua que más influye en el castellano obviamente va a ser el latín, ¿verdad? El latín vulgar. Y la segunda lengua que más influye en nuestro castellano va a ser el árabe, ¿no? Como te comenté, palabras que comienzan con al, por ejemplo, todas son árabes, ¿no? Alhaja, almohada, alfajor, ¿no? Cantidad de palabras que nos trae el árabe cuando realiza su invasión. Después de ello, nosotros habíamos hablado del bimorfismo léxico. Nos quedamos en que el latín vulgar, pues, influyó bastante, ¿verdad? En la evolución de nuestra lengua, que es el castellano. Ahora recordemos que conforme pasan los años, nos dice durante el periodo del rey Felipe II, ¿no? Más o menos en el siglo de oro, eh, se va a comenzar a llevar o mejor dicho, a exaltar la literatura en este tiempo, ¿correcto? Ahora, como se exalta la literatura, pues nacen dos corrientes, los culteranos y los conceptistas. Van a ser dos grupos antagónicos, ¿no? En estos dos grupos participan hombres muy cultos, ambos conocían muy bien la lengua castellana, pero van a intentar buscar el origen de estas palabras castellanas de forma más culta, ¿no? Ahora es por ello que estos personajes comenzaron a buscar de dónde se originaban estas palabras, pero en su origen más culto. Y al tratar de buscar el origen de estas palabras, van a comenzar a utilizar ya no solo el latín vulgar, sino el latín culto. Lo van a traer a nuestros o a los tiempos, ¿no? En el caso del siglo de oro, recordemos que el siglo de oro es terminando la época medieval, ¿no? Entonces ellos pues van a comenzar a traer las palabras del origen culto, es decir, del latín culto. Ahora ya no se va a utilizar solamente el latín vulgar, sino el latín culto. ¿Cómo es esto, Miss? Por ejemplo, te muestro aquí algún ejemplo, ¿no? La voz popular, es decir, lo que nosotros normalmente hablamos es la palabra letra, ¿verdad? Ellos van a buscar de dónde se origina la palabra letra. Ah, muy bien, encuentran la raíz latina que es litera, ¿correcto? En el latín vulgar lo decimos o evoluciona a letra, ¿no? O el latín vulgar influye en el castellano como la palabra letra. Pero si nosotros buscamos la voz culta de esta letra, entonces ya no vamos a decir letra, sino decimos que es literal. Lo mismo sucede con la palabra ley que nosotros hablamos, ¿correcto? Al buscar su término más culto, pues llegamos a la voz legal. Luego tenemos entero con íntegro, ¿no? Es íntegro. Entonces decimos hoy en día que las personas que digamos que tienen algún término de erudición o algún nivel de estudio superior, pues utiliza esta voz culta, ¿no?
ya no la voz popular, sino la voz culta. La voz popular le decimos a lo que habla el común denominador de las personas, ¿no? Es decir, casi todas las personas. Entonces, a esto se refiere con bimorfismo léxico, es decir, bimorfismo. Habla tanto la voz vulgar como la voz culta. Veamos. Bimorfismo léxico se trae al latín vulgar y al latín culto. La combinación de estas dos variantes, pues hoy en día nos trae las palabras cultas y también tenemos a las palabras populares. Bien, también habíamos hablado de algunas reglas ortográficas, como es el uso de la B, el uso de la V, de la S, de la C. Vamos a recordar unas pequeñas reglas del uso de la B. Por ejemplo, nos decía que se escribe con B toda palabra, ¿no? Del cual el sonido preceda a otra consonante. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de bra, bre, bri, bro, bru, bla, ble, bli, blo, blu, ¿no? Siempre que encontremos esta doble conjugación de consonantes, siempre se va a escribir con B. Siguiente, se escribe con B los verbos acabados en vir, ¿no? Por ejemplo, escribir, ¿no? Pero esta regla tiene su excepción. Por ejemplo, hervir, servir y vivir son la excepción en la regla porque las tres se van a escribir con V. Tienes la tercera regla, que nos dice, se escribe con B las terminaciones en ba, vas, ¿no? Por ejemplo, van, ¿no? Por ejemplo, escribas, ¿no? Escribas se escribe con B, escriban también se va a escribir con B, ¿no? Siguiente, se escribe con B las palabras que empiezan por los sonidos, bi, y por las sílabas, bu, bur y bus, ¿no? Por ejemplo, buscar, ¿no? Buscar, se va a escribir con la letra B, ¿no? Y todas las palabras que comienzan con este sonido. En el caso de bib, es por ejemplo, biblioteca, bibliografía, bibliófilo, ¿no? Todas estas palabras se van a escribir con la letra B también. Siguiente, se escribe con B las palabras que empiezan con los prefijos bis. ¿Recuerdas tú que significa doble? ¿No? Por ejemplo, bisílaba, ¿no? Que tiene dos sílabas. Bizcocho, ¿no? Doblemente dulce. O las palabras que comienzan con bene o bien, ¿no? Por ejemplo, bienaventurado, ¿no? Se escribe con B. Benévolo, que es bueno, también se escribe con B, y todas las palabras que comiencen con bio, que signifiquen vida, por ejemplo, biología, biografía, ¿no? Se van a escribir con la letra B. Siguiente dice, se escribe con B todos los compuestos y derivados de las palabras que llevan esta letra. Claro, es decir, si una palabra comienza o se escribe con B, todos sus derivados se van a escribir también con la letra B. Por ejemplo, la palabra bueno, ¿no? Su derivado, bueno se escribe con B. Su derivado, benévolo, también se va a escribir con B, ¿no? Por ejemplo, bienaventurado, también se va a escribir con la letra B. Todos sus derivados se van a escribir con la letra B. En el caso de la V, se escribe con V después de la sílaba ad, por ejemplo, adviento, advenimiento, ¿no? Advenedizo, se van a escribir con la letra U. Se escriben con V los adjetivos llanos terminados en aba, abo, eva, ivo. ¿Recuerdas tú en el caso de los adjetivos? ¿No? Por ejemplo, tienes la palabra abusivo, por ejemplo, ¿no? Abusiva, activa. En el caso de alto, por ejemplo, altivo. ¿No? Afectivo, ¿no? Afectiva. Se van a escribir con la letra V. Siempre que terminan en aba y sean adjetivos, no te olvides, aba, abo, eva, ivo, iva, ave. Se escribe con V las formas verbales de los verbos que no tienen en el infinitivo V ni V, ¿no? A excepción del pretérito imperfecto del indicativo. No se olviden ahí en el caso de las formas verbales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de venir, ¿no? Es un infinitivo que comienza con V.
Como es un infinitivo que comienza con V, todas sus formas verbales también se van a escribir con V, ¿no? Por ejemplo, viniendo, ¿no? Venía, venido, ¿no? Se van a escribir con la letra V. Se escribe con V, dice las palabras compuestas que comienzan con los prefijos vice y villa, por ejemplo, vicepresidente, ¿no? Viceministro, se van a escribir con la letra V. Se escriben con V las palabras que terminan en ívoro, ívora, por ejemplo, carnívoro, ¿no? Insectívoro, a excepción de víbora, claro, porque víbora pues es un animal, ¿no? En el caso de ívoro, ívora provienen de aquellos sufijos que significan el que come algo, ¿no? Como lo hemos estudiado en los prefijos griegos. Se escriben con V los compuestos y derivados de palabras que llevan esta letra, lo mismo que con la B, ¿no? Siempre se escribe con V todas las palabras que se componen de esta palabra o que provienen de la palabra, se van a escribir con la letra V. Por ejemplo, si dices vaso, ¿no? Vaso se escribe con V, sus compuestos también van a ser con V, por ejemplo, vasito, vasote, ¿no? Siempre se va a respetar que continúan con la misma letra. En el caso del uso de la S, tenemos las palabras que terminan en oso y osa se escriben con S, ¿no? Como vanidoso y gracioso. Palabras terminadas en simo y sima, como purísimo y blanquísima, también se escriben con S, ¿no? Se utiliza S en las palabras terminadas en sion, ¿no? Pero siempre que estas palabras deriven de sustantivos que terminan en so, sor, do o dor. Por ejemplo, si decimos invasión, ya mis, invasión. ¿De qué proviene? De invasor. Invasor termina con sor, entonces se va a escribir con la letra S. Se utiliza en gentilicios terminados en ense, por ejemplo, pascuense, ¿no? ¿Recuerdan los gentilicios? Se utilizan palabras terminadas en sivo y siva, por ejemplo, explosivo y pasiva. Por último, vamos a recordar el uso de la C. En el caso de la C, los verbos terminados en sir y ducir se escriben con la letra C, ¿no? Excepto asir. Los demás sí, por ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, ¿no? Se van a escribir con la letra C. Se escriben con C las palabras terminadas en ansia, ¿no? Ansia, ansio, encía, ¿no? Excepción a la regla, tienes ansia y hortensia. Los demás, por ejemplo, constancia, excelencia, como terminan en ansia o encía o en ansio, se van a escribir con la letra C, como cansancio, indulgencia, fragancia, conciencia, distancia. Tercera regla, y no menos importante, se escriben con C las palabras terminadas en ción, ¿no? En ción. Ejemplo, composición, ¿no? En este caso, composición proviene de qué palabra? Compositor. ¿Por qué? Tengo que buscar lo mismo que en el caso de la S, pero en este caso se escriben con C las palabras que deriven de aquellas que terminen en to, tor o dor. Por ejemplo, composición proviene de compositor. Como compositor termina en tor, entonces se va a escribir con la letra C. Lo mismo, bendición proviene de bendito. Bendito termina en to, correcto, se escribe con C. Rotación proviene de rotador, ¿no? Y dor termina en dor, se va a escribir con sion. Entonces, en ese caso, revisemos bien las terminaciones de la C, to, tor y dor, y las terminaciones de la letra S, ¿no? Que es distinto. En el caso de la S terminan en so, sor, do y tor. Bien, chicos, entonces hasta aquí nosotros hemos trabajado, no se olviden, hemos trabajado el origen del castellano, hemos trabajado las invasiones que nos da origen o la evolución de nuestro castellano, de dónde proviene, no se olviden, del latín vulgar, cuándo se les llama lenguas romances, cuáles son las lenguas romances que todavía están activas, cuál es la lengua que más le da términos o que más aporta términos a nuestro idioma, cuando hablamos de bimorfismo léxico, cuándo se inicia este bimorfismo léxico, cuáles son las personas que más trabajan este bimorfismo léxico, ¿no? Algunas palabras que provienen del bimorfismo léxico, ¿no? El uso de
las consonantes que se han trabajado. ¿Ya, chicos? Esto es todo lo que hemos trabajado en el curso de comunicación en cuanto al primer bimestre. Por favor, revisen este video a forma de repaso a lo que ustedes han estudiado, ¿correcto? Bien, nos vemos entonces hasta el examen.